Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. En este programa de hoy que vamos a tocar un tema bastante interesante relacionado con el fenómeno OVNI. Este fenómeno OVNI que ha estado, digamos, encubierto o bastante silenciado por los gobiernos. Sin embargo, lo que hoy vemos en el compartir que vamos a realizar en este programa tiene que ver con una última audiencia en un comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que se celebró la semana anterior. Esta audiencia que contó con el testimonio de militares estadounidenses que afirmaron allí que el gobierno estadounidense lleva décadas ocultando al público pruebas de tecnologías avanzadas y visitantes de otros mundos. Realmente es un tema muy apasionante y a esto súmele que nos hemos quedado esperando por parte de los gobiernos y las potencias la confirmación de lo que hasta ahora han sido rumores. Estamos también en conexión con Salim para tocar este tema. Bienvenido, Salim, ¿cómo estás? Hola, Neil, muy bien. Un saludo para toda la audiencia de Descubriendo, que ya están conectados allí esperando nuestra visión y nuestra opinión de este tema que, como lo comentábamos fuera de cámara, ya hace años viene sonando fuerte. Y bueno, es importante hablar de esto porque en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo a nivel político, a nivel bélico también, no podemos olvidar este tema que es de suma importancia. Y para eso estamos aquí, así que sean todos bienvenidos. Así es, bienvenidos todos. Y tenemos a Yasmina Rusa, buenas noches, aquí en sintonía esperando que llegue a las 9 para ver este interesante programa. Supongo que ya está al sur del continente. También Josefina, Soledad Enamorado, saludos desde Honduras. Josefina Ortiz también está en sintonía. Buenas noches, mesa de trabajo, gracias por este tema. Interesante, ahora hasta en las caricaturas los niños ya saben la existencia de los extraterrestres. Así están dándole a conocerse. También nos comenta Yaceli. Hola muchachos, qué felicidad de estar aquí, obtener una nueva información de la mano de ustedes. Estoy muy agradecida con lo que hacen. También saludamos a Cachito Merino, a Griselda Caballo, o Carballo mejor. Hola, pendiente de la información, gracias. Asimismo saludamos en el chat a Nelson Zambrano, aquí en Colombia conectado, igualmente Julieta Gutiérrez, esperando este nuevo conocimiento. Qué bueno que estén allí siempre atentos de este programa. Bien, vamos a iniciar con la noticia justamente de esta segunda audiencia. Ya había sucedido una donde se comenzó a tocar, digamos, los testimonios, sobre todo de personal oficial de las fuerzas militares de los Estados Unidos, que ya bajo esto estamos hablando de no un testimonio que simplemente por allí algún exponente, una teoría de conspiración emite, ¿no? Emite de pronto en un canal, en un blog, lo que sea. Aquí estamos viendo en esta audiencia en el Congreso de los Estados Unidos testigos que han venido desarrollando o hablando del tema. Veamos la noticia, ¿no? Los ovnis ya han vuelto hoy a Washington. El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos celebró una audiencia titulada Fenómenos Anómalos No Identificados. Exponer la verdad. Esto fue en el Rayburn House Office Building en Washington. Esto fue el pasado 13 de noviembre. Recientemente, fenómenos anómalos no identificados, como se le conoce ahora, FANI, fenómenos anómalos no identificados, o por sus siglas en inglés, UAP, es un término generalmente nuevo que engloba los avistamientos de objetos o sucesos inexplicables que tienen lugar en el aire, bajo el agua o en el espacio, o que viajan en ambos
en ambos ámbitos, ¿no? Al igual que los anteriores o las anteriores audiencias, el Congreso sobre OVNIs, el acto que se produjo el 13 de noviembre, ha contado, escuchen bien, con el testimonio de militares estadounidenses que afirman que el gobierno estadounidense lleva décadas ocultando al público pruebas de tecnologías avanzadas y visitantes de otros mundos. Se presentaron una multitud de anécdotas sobre orbes voladores que salían del océano, objetos con forma de discos y naves que formaban características de vuelo y estructurales diferentes a todo nuestro arsenal. Es decir, esto lo que lleva a pensar es que es de origen extraterrestre. Aunque tales afirmaciones no son nada nuevas, lo que llama la atención en esta audiencia son los pedigrís de algunos de los denunciantes que testificaron, entre ellos un antiguo oficial de contraespionaje de los Estados Unidos, un contraalmirante retirado de la Marina estadounidense y un antiguo administrador asociado a la NASA. Todos ellos insistieron en la necesidad de más transparencia gubernamental, menos estigma sobre el tema OVNI y nuevas políticas para sacar los datos OVNI del mundo oscuro clasificado y hacerlo de dominio público. Esto no es el primer intento, o no es el primer intento del gobierno de Estados Unidos de investigar la reciente ola de reclamaciones de OVNIs que comenzó por allá en el año 2017. El año pasado se celebró una audiencia similar, que vendría siendo la primera, en la que un denunciante dijo al Congreso que el gobierno de los Estados Unidos está ocultando pruebas de inteligencia no humana. Entonces, lo que destaca de esta noticia, amigos oyentes, son dos puntos específicos. El lugar donde se están haciendo las exposiciones de los testimonios, que es en el Congreso o la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un órgano oficial que conforma uno de los poderes del poder dominante. Y segundo, que los exponentes son de alto pedigrí, como dice aquí, de alto pedigrí. Algunos denunciantes han venido testificando cosas realmente importantes, como por ejemplo un antiguo oficial de contraespionaje, un contraalmirante retirado de la Marina estadounidense y un antiguo administrador asociado a la NASA. Entonces, tres personajes que en principio muestran que aquí hay algo que comenzó a moverse y que es interesante que vayamos comprendiendo, Salim. Sí, interesante lo que tú decías al principio, que estas revelaciones no la está haciendo pues cualquier persona independiente que, bueno, sea considerado un teórico o un conspiranoico. Esto se está hablando en un estamento a nivel mundial muy importante, que es el Congreso de los Estados Unidos, y también tiene una diferencia importante con lo que pasó en México. Tú recordarás que también en el Congreso de México, el señor Jaime Maussan, bueno, dictó ahí una conferencia donde mostró unos muñecos ahí todos raros y dijeron que eran pruebas inobjetables, ¿no?, de la vida no humana. Pero aquello quedó más en una burla que en una conferencia seria. Y eso, desde mi punto de vista, poco ayudó al tema de comprender el fenómeno OVNI. En este caso, hay muchos testimonios. Si bien no se ha mostrado una prueba fehaciente, es decir, un video que todos digamos, Aquí sobre está. todo los científicos, exacto, porque sí, nosotros, o por lo menos yo sé que tú y yo no necesitamos pruebas para saber que la vida extraterrestre es, pero no ha mostrado pruebas. Sin embargo, hay muchos testimonios y se han desclasificado documentos que por acá también tengo una nota que dice que han comenzado a despertar el interés del público, especialmente sobre la posibilidad de que exista la vida extraterrestre. Porque recordemos que en estas audiencias se está hablando principalmente de los UAPs, que es un término nuevo que se utilizó para reemplazar el OVNI, el tema OVNI. Entonces, se habla de UAPs, pero todavía no se habla, como se debería hablar, de la vida extraterrestre. Ya por lo menos se desclasificó la existencia de los ovnis. Ya no es teoría de conspiración, ya es algo real, oficial. Lo que se va a debatir a partir de aquí es quiénes los tripulan y de dónde procede esta tecnología. Las autoridades han sido claras en que no se ha encontrado evidencia, y esta es la afirmación que se hace, evidencia que sugiera que estos fenómenos provienen de fuera de la Tierra. Y aquí es donde a mí me parece que se juega
un poco con una ambigüedad, donde se dice, por un lado, de que sí, los ovnis existen, de que es una tecnología que no podemos comprender muy bien como humanidad, pero cuando se plantea el origen de estos objetos, pues se dice que no es suficiente evidencia para decir que sean extraterrestres. Hay el creciente enfoque del gobierno en estudiar y clasificar estos eventos sin perder de vista las implicaciones de seguridad nacional. El informe revisa 757 casos de fenómenos aéreos no identificados reportados por diversas fuentes, incluidas tripulaciones aéreas, comerciales y militares, así como observadores en tierra. De estos, más de 300 incidentes fueron rápidamente aclarados, siendo identificados como globos, aves, aviones comerciales, drones o satélites, incluidos los de la red Starlink de Elon Musk, que también hay gente que lo confunde con ovnis. Sin embargo, aún quedan muchos casos sin explicación, lo que ha mantenido viva la especulación sobre la naturaleza de estos fenómenos. Uno de los incidentes más destacados de este informe, el último que se presentó, involucra un vuelo comercial que estuvo a punto de chocar con un objeto cilíndrico mientras sobrevolaba el océano Atlántico sobre la costa de Nueva York. Este caso aún está bajo investigación y las autoridades han destacado la necesidad de más información para llegar a una conclusión definitiva. A pesar de la incertidumbre, el informe ha reiterado que no se han encontrado ninguna evidencia, una vez más lo dicen, que relacione estos eventos con seres extraterrestres o tecnología extraterrestre. Mira que a mí me recuerda lo del objeto cilíndrico. Hay una cita en la Biblia que habla también de un contacto con un objeto volante de forma cilíndrica, que parecía como un Zacarías, rollo. El rollo de Zacarías le llaman. El rollo de Zacarías, así es. Ese es el punto. Entonces, básicamente se hace la audiencia, Neil, se exponen más de 700 casos, muchos de ellos ya explicados con otros fenómenos, y hay algunos que todavía no se tienen explicación y, como lo decía, todavía esto no se asocia con la vida extraterrestre. Sigue el debate, pero bueno, por lo menos ya, exacto, pero por lo menos ya se está hablando de esto. Claro. Mira que decíamos ahorita que, bueno, el espacio donde se hizo esta recopilación de testimonios fue en el Congreso norteamericano. Sin embargo, también el Pentágono creó una oficina de resolución de anomalías, se llama AARO por sus siglas en inglés. Esto también entraría a sumar un segundo organismo oficial norteamericano tratando ya estos temas. En 2022 para investigar, dice, los informes de ovnis y los datos del gobierno sobre ovnis, pero los críticos, incluidos algunos funcionarios del gobierno, son escépticos sobre los objetivos y métodos de esta oficina. De hecho, la congresista republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, cuestiona la situación diciendo durante el discurso de apertura de la audiencia lo siguiente: AARO es incapaz, esta oficina dentro del Pentágono es quizás no está dispuesta a sacar a la luz la verdad sobre las actividades del gobierno en relación con los ovnis. Me preocupa que la propia AARO carezca de transparencia, incluso su presupuesto se oculta al público. Si no existe, ¿por qué gastamos el dinero en ella y cuánto? ¿Por qué el secretismo? Es decir, que a pesar de que han venido sucediendo estas reuniones, estas testificaciones, donde se han abierto, por ejemplo, en el Pentágono, una oficina de resolución de anomalías, como para no meterle el término extraterrestre o de nave o de ovni, pues en el fondo como tal, no ha pasado de testimonios y no han habido pruebas contundentes que obligarían, si se presentan, al gobierno norteamericano, aparentemente o supuestamente, como dicen los denunciantes, a sacar ya a la luz pública o eliminar el secretismo alrededor de este tema, Salim. Sí, aunque se está desclasificando por parte del Pentágono, todavía falta mucha información, hay muchas dudas. De hecho, esto ha tenido reacciones más allá de los Estados Unidos, ¿no? Reacciones a nivel político y del público en general, aunque yo tengo, digamos que una percepción de que esto se está hablando ahora y yo creo que el impacto que esto podría tener no ha sido tan grande como si hubiese sido hace algunos años,
cuando no teníamos tanta distracción en redes sociales, por el internet. Es decir, hoy en día como humanidad estamos tan distraídos que se está hablando de la posibilidad de vida extraterrestre y yo siento que no genera una viralidad, un impacto en internet o en redes como otras cosas más o menos importantes. Entonces, yo creo que ahí también han sabido ellos en qué momento hablar de esto. ¿Por qué no lo hicieron hace 15 años o hace 20? Pienso que ahí también hay una intención. Este informe llegó en un contexto de creciente presión política, bueno, y también con las elecciones ahora en los Estados Unidos, para aumentar la transparencia sobre los fenómenos aéreos no identificados. Un día antes de la publicación del informe, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigieron más claridad y apertura en las investigaciones. La discusión se centró en la posibilidad de que potencias extranjeras pudieran estar utilizando tecnologías avanzadas o aeronaves secretas para espiar a Estados Unidos. La pregunta sobre la existencia de vida extraterrestre sigue siendo un tema de especulación y algunos legisladores han destacado que el creciente número de reportes demuestra la necesidad de que el gobierno mantenga un enfoque sistemático y científico en la investigación. Hay algo allá afuera, comentó el representante republicano Andy Ogles, subrayando el misterio que rodea estos fenómenos. Sin embargo, las autoridades del Pentágono siguen sin dar indicios de que estos avistamientos tengan alguna conexión con civilizaciones extraterrestres. Ya les digo yo que no lo van a hacer, al menos por ahora. Aunque no se han resuelto los misterios detrás de estos incidentes, el hecho de que el Pentágono esté abriendo la puerta a la divulgación pública de esta información es un paso significativo, aunque no estén diciendo todo, y lo que estén diciendo, creo yo que lo están haciendo a su modo, no lo están acomodando como para ir soltando poco a poco la información sin generar un efecto que ellos no quisieran, ¿no? Que esto pues se les saliera de control. Así que vamos a ver qué sigue ocurriendo porque la intención de ellos es seguir divulgando esto y hacer estas audiencias. Sí, tú decías algo de que a pesar de que las pruebas, a pesar de que se habla bastante, a pesar de que pues hay información suficiente en las redes, sobre todo con este tema de los adelantos de la tecnología, pues no hay nada en concreto en sí. Y yo creo, supongo, es mi forma de explicar esto, y es que la estrategia, pues entendiendo nosotros o partiendo de que sabemos de la existencia extraterrestre, aquí lo hemos compartido, fundamentalmente varios de nuestros descubrimientos o nuestras asociaciones de conocimientos parten de este fenómeno, pero más allá lo que ha sucedido en las visitas. Creo que se trata de dar información y no concretar nada. Creo que la estrategia está en eso. De hecho, hay muchos canales abiertos donde se habla del fenómeno, pero no se concreta nada. Y creo que el público, al verlo de esa manera, pues le ha perdido como el interés, viéndolo como apenas conversaciones de algo que no se ha confirmado aún. Podría ser entonces, Aline y amigos de Descubriendo, que estas reuniones en el Congreso es para reforzar esto. Si bien antes se hacía, como lo acabo de decir, en canales, en portales, investigadores, generadores de contenido, y generó ese efecto, ahora imagínese usted cuando se haga en el Congreso de los Estados Unidos. Hablan, pero pareciera como también una conspiración o algo que quieren sacar de provecho los que han presentado estos testimonios, a pesar que sean altos cargos de la milicia de Norteamérica, Salim. Sí, no se concreta nada porque de llegar a concretarse, obviamente habría que reescribir la historia. Bueno, también depende de la forma en que lo digan, porque ellos podrían decir el próximo año, sí, tenemos indicios de que la vida extraterrestre es bastante probable, quizás la NASA salga con alguna noticia, pero eso tampoco va a generar la gran revelación que la humanidad necesita, porque ellos podrían decirnos que sí, pero amañándolo a sus intereses. Y también te lo decía fuera de cámaras que la llegada de Donald Trump al poder podría incluso acelerar ciertos procesos de desclasificación de información relacionada al tema OVNI y también incluso a la vida extraterrestre. Porque cuando él llega, o más bien cuando gana las elecciones, esas noticias comenzaron a circular. De hecho, en el periodo pasado, ya él había anunciado algunas cosas y en estos años, en estos 4 años que tuvo Biden, él en algunas entrevistas también más o menos coqueteó con el tema OVNI, diciendo que si él llega a saber algo,
una vez regresara al poder, él lo iba a decir. El mismo Elon Musk hace poco dio una entrevista diciendo que en el momento que él tenga las pruebas de algo, lo va a publicar en su cuenta de Twitter o en su cuenta de X. Y Elon Musk ahora mismo, pues, hace poco fue elegido dentro del gabinete de Donald Trump. Entonces, creo que ahí puede suceder algo. No lo la humanidad necesita y lo que se debería decir, claro, pero ellos van a buscar generar un efecto con estas divulgaciones. No me queda duda. Así es. Como otros representantes insistieron en esa misma reunión de la que hoy estamos dando noticia, de la necesidad actual de la transparencia y análisis de los datos que al parecer se tienen y muchos. Tema común de otros estudios recientes de la UAP, que es esta unidad de estudio de asuntos extraños. Tenemos pruebas de que lo que estamos decretando o detectando cosas y sabemos que no las entendemos y merece la plena investigación. Creo que siempre podemos ser más transparentes. Para mí, esta audiencia y otras tantas simplemente de la verdad y de llegar a los hechos de los que son realmente estos ovnis. Entonces, la poca transparencia, la poca claridad ha sido un tema muy opaco, a pesar de que los testimonios, no solamente de militares, sino personas que han tenido avistamientos y experiencias directas con estos aparatos, pues no se ha manejado, no se ha tocado de la manera más que evidente. Y ya nosotros, partiendo de la base de los estudios que hemos hecho, de los eventos de la antigüedad, sumando con los conocimientos estelares que hemos venido recibiendo, pues se concreta, ¿no? Nosotros podemos decir de manera concreta de que para nosotros es cierto de esta existencia y que sobre todo hay un secretismo voluntario, es decir, un secretismo conveniente por parte de las potencias, porque aquí pues la noticia habla de los Estados Unidos, pero debemos vincular a otros programas o a otros países que tienen programas avanzados de tecnología que han podido ser el resultado conveniente de intercambio de la misma, ¿no? Entonces, hace poco hablábamos, creo que el año pasado estuvimos haciendo un programa de esos adelantos en el sentido de comenzar a hablar del tema, Salim. Sí, ya se está hablando y bueno, vamos a ver hasta dónde ellos van a llevar el juego de no concretar nada, porque dentro de esta audiencia hubo testimonios y uno de los más interesantes fue el de un antiguo oficial de contraespionaje llamado Luis Elizondo, de allí de los Estados Unidos. Él se pronunció sobre las afirmaciones que se están haciendo en los últimos años y dijo a los representantes reunidos en la audiencia que ese secretismo, ocultamiento, pues ha llevado a graves fechorías contra funcionarios leales, personal militar y el público. Es decir, que el proceso de ocultamiento dentro de los Estados Unidos incluso ha llevado a algunos a cometer, vamos a llamarlo así, delitos o cosas que no están tan bien, precisamente para seguir ocultando la información. Entonces, él también dice que se está en medio de una carrera armamentística secreta de varias décadas, financiada con el dinero mal asignado de los contribuyentes y oculta a nuestros representantes electos y órganos de supervisión. Él además afirmó haber investigado anteriormente los ovnis como parte de un programa secreto del Pentágono y sugirió que el gobierno de los Estados Unidos cree un enfoque de todo el gobierno para estudiar los ovnis. Cree también una estrategia nacional de ovnis y ofrezca protecciones para que los denunciantes que estén desaparecidos o desesperados por hacer lo correcto puedan presentarse sin miedo, porque si no, los desaparecen. Durante el interrogatorio se preguntó a Elizondo si algunas de las tecnologías avanzadas que se han visto vigilando instalaciones militares sensibles en todo el mundo podrían ser operadas por extraterrestres o por empresas privadas. Él dijo, tal vez ambas. Eso fue lo que respondió. También afirmó que el gobierno de Estados Unidos tiene programas para recuperar ovnis estrellados y aplicarles ingeniería inversa, pero evitó dar detalles concretos en un entorno público no clasificado como el de la audiencia. Esa es la otra, Neil, que cuando algunos de estos testigos, sobre todo que fueron exmilitares, expilotos, tienen que hacer las declaraciones fuertes, entonces dicen, pero eso no lo puedo decir en este lugar. Sí. Lo más importante. Exactamente. No puedo responder a eso.
Entonces parecería, desde mi punto de vista, que en algunos casos estuviesen como leyendo un guión. Mira, Como esto un es lo que teatro, puedes ¿no? decir. Exacto, esto es lo que puedes decir, de aquí no te pases porque cuidado, y ahí se mantiene la duda. Pero, Salim, pasó algo parecido con el Vaticano. El Vaticano por siglos, pues persiguió a todos aquellos que se atrevieran a pensar cosas diferentes a lo que su doctrina pues enseñaba, entre ellos la vida extraterrestre, ¿no? Ese era un tema vetado. Sin embargo, últimamente hemos visto cómo el Vaticano ha venido aceptando la existencia de los extraterrestres y además dicen que son nuestros hermanos porque los creó también Dios. Son nuestros hermanos. Y pareciera que ese cambio de discurso, ese cambio de postura, creo yo, ¿no? Tú me dirás qué opinas en ese sentido, va ligada a la necesidad de acomodarse al mismo despertar humano. Es decir, que tanta evidencia o la abundante evidencia que comienza a surgir, claramente cada uno de nosotros tiene hoy mayor acceso a ella que en tiempos pasados. Y de alguna manera ellos para controlar lo que sabemos o entregarnos algunas respuestas a nuestras dudas, intentan volver a tener el mismo control, pero a partir de lo que nosotros comenzamos a pensar. Se creería que los Estados Unidos, al sonar cada vez más, que han tenido bajo su control naves que se han estrellado, la tecnología reversa que es, o inversa que es, de la tecnología alienígena, utilizarla en los navíos terrestres, en los navíos de las fuerzas aéreas de estas potencias. Y para acallar un poco o dar respuestas conforme a los intereses de ellos, pues hacen este tipo de audiencias y mostrarían esto. Ahora, tú comentabas ahora, como le hicimos el programa anterior sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia. Donald Trump es un hombre que asociamos, digámoslo así, fuertemente con develador de teoría de conspiración. De hecho, se plantea como un personaje que viene a revelarlas. Y en ese sentido, un antisistema, y entendamos que el sistema lo que ha querido es ocultar el fenómeno ovni. Entonces pareciera que a la llegada de Donald Trump, serviría para, partiendo de esa, digamos, esa óptica en que lo tienen catalogado muchos, el momento, digamos, el momento preciso para comenzar a hablar un poquito más del fenómeno. Sí, es que, mira, lo que tú decías es así. Realmente hay estrategias para controlar ese avance intelectual y espiritual de la humanidad. En el tema ovni, y quizás lo que voy a decir suene polémico, hay algo que se llama la ufología. La ufología es disidencia controlada, totalmente. La ufología te toca temas de misterio, de avistamientos, de casos reales, pero el objetivo de la ufología no es entregarle la verdad a la humanidad del fenómeno extraterrestre, es seguírselo, no ocultando, pero seguírselo, ¿cómo lo diría, no? Como torpedeando ese proceso de aprendizaje para que nos quedemos eternamente en la duda y no hayan respuestas certeras. La ufología es eso, es lo mismo que pasó con la nueva era. La nueva era es despertar espiritual dentro de disidencia controlada. El sistema sabía que por avance espiritual una gran parte de la humanidad comenzaría a rechazar la religión como el verdadero camino espiritual. Entonces, ¿qué hacían con esa gente? En la antigüedad se les perseguía, tú lo decías, la iglesia perseguía a la gente que pensara diferente, estaba la Inquisición, pero ellos no podían vivir de Inquisición por todo el tiempo. Claro. Tenían que inventarse otras estrategias para atrapar a aquellos que comenzaran a pensar diferente. Y ahí entró la nueva era, el terraplanismo es disidencia controlada, el tema del contactismo, de gurúes, de sectas, de contacto extraterrestre, que entra dentro de la nueva era. Todo eso es disidencia controlada, y la ufología en lo que es vida extraterrestre es disidencia controlada. O sea que, déjame lo concreto allí, sí, adelante. Para que continúes. Es decir, que estas declaraciones, estas revelaciones que vendrían siendo a nivel gubernamental, podría ser parte del fenómeno que viene creciendo como la disidencia controlada. Total. Esto es decir, los Estados Unidos está revelando esto porque el sistema sabe que tiene que comenzar a hablar de esto. Uh-huh. Y ellos dicen, si permitimos que la humanidad siga aprendiendo o siga investigando de la vida extraterrestre por otras fuentes, uh-huh,
podrían descubrir la verdad. Entonces, ¿qué hace el sistema? Dicen ellos, vamos a entregarles nosotros, entre comillas, la verdad. Exacto, vamos a entregarles la respuesta. Y ahí es donde sale pues todo el parapeto que están haciendo desde hace unos años, y la gente se come el cuento. Ponemos aquí a Donald Trump de que este sí es el antisistema y viene a denunciar el Estado profundo, viene a denunciar o a revelar los ovnis, viene a ponerse en contra del progresismo o de las izquierdas. Bueno, una locura total. Claro. Y todo es disidencia controlada. O sea que la llegada de Donald Trump sería clave para el mismo sistema, con su disidencia controlada, comenzar a soltar gotitas o respuestas un tanto o bastante, diría yo, controladas para que las verdaderas respuestas que debemos darnos nosotros no lleguen. Es decir, ustedes saben que siempre está esto de la versión oficial. ¿Sí? Sí. La versión oficial es la que termina siendo aceptada pues en todos los ámbitos, mientras que las versiones que podamos hacer personas como tú y como yo en nuestros canales, pues alrededor de ella se puede colocar un manto de dudas. Y si esas versiones oficiales de alguna manera niegan propósitos o mejor, niegan puntos claves que debemos descubrir como humanidad más allá del fenómeno ovni, y sí con los tripulantes, sí con las tipologías, sí con las agendas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso de estar hablando apenas de fenómenos anómalos, porque mira que ahora surge este término, fenómenos anómalos, como, no sé, tratar de evadir el término directo que son naves estelares. Naves estelares se ha querido ocultar y ocultar. Hay otro personaje que es el contraalmirante retirado de la Marina estadounidense Tim Gallaudet. Él ofreció un testimonio similar al que tú acabas de mencionar del señor Elizondo. ¿Qué dijo Gallaudet? Dice, sabemos por la audiencia OVNI del año pasado, la que incluso hicimos un programa aquí sobre ella, y las recientes declaraciones y publicaciones de denunciantes creíbles de OVNIs, NHI o inteligencia no humana, y su tecnología de origen desconocido representan una nueva toma de conciencia de que no somos la única inteligencia avanzada en el universo. Entonces, mira que ya este contraalmirante toca el aspecto que acabo de mencionar, no solamente quedarse con el fenómeno ovni, sino ya el otro aspecto, la inteligencia no humana. Esto quiere decir que ya se aborda el tema de los visitantes, el tema de los seres que evidentemente vienen tripulando estos objetos o anomalías. Los funcionarios no elegidos del gobierno estadounidense no tienen un derecho exclusivo a este conocimiento sobre la naturaleza de la realidad. El pueblo estadounidense tiene derecho a ese conocimiento. El contraalmirante, que es retirado, también hizo hincapié en los problemas de seguridad nacional y del espacio aéreo relacionado con los avistamientos de ovnis, clasificándolos de extensos. Y con esto recordé una partecita del mensaje que le entregaron a Enrique Castillo sobre el plan A en sus 3 fases. ¿Recuerdas, Salim, que en la primera fase se habla de los avistamientos, de los contactos y de la reacción que puede haber en los gobiernos a partir de ese contacto? Evidentemente esto señala hechos ya pasados, hechos desde la década de los 40, 50, 60, 70, 80 que se presentaron, y que aquí él lo dice, el contraalmirante retirado también hizo hincapié en los problemas de seguridad nacional y de espacio aéreo relacionados con los avistamientos de ovnis, calificándolos de extremos. Cuando el diputado García preguntó al contraalmirante retirado y a otros testigos que podrían representar los ovnis, el contraalmirante retirado dijo que cree que son pruebas de una inteligencia superior no humana. Entonces ya él aquí habla de la inteligencia superior no humana que podría representar en algún momento problemas de seguridad nacional, Salim. Sí, dicen esas declaraciones, el contraalmirante que acabas de mencionar es uno de los que dio digamos, un testimonio de los más fuertes, pero al final tampoco despeja ciertas dudas ni da certeza. Mira que
mencionabas ahora el contacto de Enrique Castillo, ¿no? El tema de los pleiadianos. Y a nosotros, algunas personas, porque no son muchos, nos critican porque nos sustentamos muchas de nuestras investigaciones en ese contacto que tuvo Enrique. Y nos hacen una pregunta muy válida, y nos dicen, ¿y ustedes cómo están seguros que ese contacto es real, que esa información es real? Bueno, es complicado, eso no lo vamos a explicar aquí, lo hemos tocado en muchos otros programas, porque no es solamente el contacto de Enrique, sino es un mensaje, es un plan que ha ido a la Tierra desde tiempos muy antiguos, desde hace miles, decenas de miles de años, y que ese plan tiene una línea de conocimientos, una línea de contactos, y que quizás uno de los últimos haya sido Enrique Castillo. Es decir, hay que tener todo ese paquete de información para comprenderlo, y es lo que nosotros hemos tratado de entregar en todos estos años. Sin embargo, ese contacto de Enrique y del contacto pleiadiano tiene una diferencia con los avistamientos que algunas personas siguen teniendo. El contacto que tuvieron los pleiadianos, y ahí en ese plan A lo dice, que los contactos seguirían, pero seguirían ¿hasta cuándo? Los contactos siguieron hasta principios de los años 80 y ahí cesaron. Dice la profecía de los 9 tiempos que los cielos seguirían cerrados, es decir, el contacto pleiadiano se acabó a partir de la década de los 80, ese contacto directo, ¿no? Con naves, con tripulantes, con mensajes proféticos, ese contacto se acabó. ¿Y por qué? Porque ellos lo entregaron todo. Pero comenzó a crecer un boom de contactismo. Yo sé que tú lo recordarás, sobre todo desde la década de los 90. Y eso que comenzó a despuntar desde los 90 con supuestos contactados y hermanos mayores que venían de no sé dónde, eso se parte precisamente de esa disidencia controlada del contactismo y el fenomenismo extraterrestre. El mensaje pleiadiano no entra dentro de eso porque ellos no siguieron contactando. Todos los contactos a partir de los 80, de mediados de los 80 hasta la actualidad, son de entidades negativas, de origen extraterrestre también, pero cuyo propósito no es ayudar ni impulsar espiritualmente a la humanidad. Entonces, claro, se comenzó a crear corrientes de pleiadianos. Nosotros aquí alguna vez hicimos un video donde hablábamos de esos contactos de pleiadianos a través de chats, internet, que canales de YouTube difunden. Está también el tema de los humitas, que imagínate, se comunican por Twitter. Sí. Y por algunos, sí. Y por los algunos chats. Los Urma y los humitas, y bueno, hay varios. Hay varios. Los ayaplianos también, de la nueva era. Hay una cantidad. Todos esos contactos y muchos avistamientos porque bueno, algunos hay gente que confunde con aviones y cosas así, pero todos esos avistamientos y contactos modernos no hacen parte del contacto pleiadiano, sino de las razas que cohabitan aquí en la Tierra. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos del contacto pleiadiano es otra cosa. No es lo mismo el fenómeno ovni que se estudia aquí en la Tierra con la ufología, con el contacto pleiadiano, que también venían en naves, obviamente, pero las naves no eran iguales. Entonces, ahí quería acotar eso porque es importante, porque se puede meter ese contacto dentro del mismo saco, ¿no? de claro, conspiración. En el mismo saco de conspiración. Además que una de las cosas que a nosotros nos ha hecho entender como un contacto valioso, más que la experiencia, son los conocimientos. Y esos conocimientos que allí se han revelado tienen una consonancia con otros, incluso no contactados, pero sí como legado de conocimiento ancestral. Y cuando en la búsqueda uno encuentra esos puntos comunes, claramente se comienza a convertir cada uno de esos hallazgos en una pieza valiosa. Eso, entre otras cosas, es lo que nos ha hecho ver nosotros este contacto como importante. Y algo claro, y es que comienza a dar respuesta más allá de lo que habitualmente uno espera sobre estos temas, ¿no? Sino ya el propósito como humanidad, que al final, alrededor de todo esto, es lo que nos interesa aprender. Es decir, nosotros siempre hemos tenido como la necesidad de darnos respuestas a los asuntos de nuestra existencia humana, de nuestro propósito en el concierto universal. Y estos contactos unidos con mensajes ancestrales han venido, si uno lo sabe conjugar,
dándonos esas respuestas. A diferencia de lo que tú decías, que también podemos decir que hace parte de la disidencia controlada, son mensajes o conocimientos que al final no dan esa respuesta. Dan respuesta a asuntos muy efímeros, muy simplistas, y que al contrario llenan a las personas de no el pragmatismo que se debe tener en estos temas, sino de temas de nueva era y de falsa espiritualidad. Entonces, eso es interesante. Pero siguiendo acá con el tema este de la asamblea, de los testimonios de estos, apareció otro personaje, ¿no? Refiriéndose al ex administrador asociado de la NASA, su nombre es Michael Gold, también participó y dio su testimonio. Él trabajó en la NASA para política espacial y asociaciones. También testificó en la audiencia del 13 de noviembre y anteriormente formó parte del equipo de estudio de los ovnis de la NASA. El testimonio de Gold fue más fundamentado. Por ejemplo, subrayó la necesidad de que la NASA contribuya a su autoridad, con su autoridad y experiencia, al análisis de los datos sobre ovnis que ya pueda poseer, mira lo dice, ya pueda poseer, y ayude a disipar el estigma asociado al tema ovni. Gold lo dijo de esta manera: nuestra mejor herramienta para desvelar el misterio de los ovnis es la ciencia, pero no podemos llevar a cabo una investigación adecuada si el estigma es tan abrumador que el mero hecho de atreverse a formar parte de un equipo de búsqueda de la NASA suscita una respuesta tan vitriolítica. Por lo tanto, una de las acciones más importantes que se pueden emprender en relación con la exposición de la verdad de los ovnis es combatir el estigma, y aquí es donde creo que la NASA puede ser eminentemente útil. Llama la atención que él dice que la NASA puede poseer datos que a partir de la ciencia y su análisis da respuesta. Y alguna vez, recuérdalo, Salim, hicimos un programa en el que le llamamos el peor pecado de la NASA o lo que sí realmente ha sido importante como negación de la NASA de información para todos nosotros. Y eso lo decíamos del fenómeno extraterrestre. Y yo lo sigo pensando. Creo que el verdadero secreto que la NASA ha tenido para con nosotros como humanidad es negar precisamente con los datos que posee de la existencia extraterrestre. Total, ese es el objetivo, si le llamamos así, lo que realmente oculta la NASA o algo así. Y mira que no es casualidad, el accidente de Roswell fue en 1947. A partir de ahí comenzó una andanada de casos, de reportes, de testimonios de avistamientos ovnis y de tripulantes, de seres extraterrestres. Y pocos años después se crea la NASA, en los años 50. Y esa fue la solución que estableció los Estados Unidos para controlar el fenómeno creciente. Entonces, a partir de ahí, la NASA se convirtió en la autoridad del espacio, es decir, quien dice si existe vida o no. Más allá de la cantidad de casos y avistamientos y todo esto, la NASA es la que marca la pauta científica sobre lo que la humanidad debe creer acerca de la vida en el universo. Y a partir de ahí, los científicos, que uno creería que porque lo dice un científico, y hay canales de YouTube de ciencia que difunden lo que dice la NASA, no, ese como es científico, él sabe. No, ellos son científicos, pero repiten lo que desde arriba se dice. O cuando usted ha visto a un divulgador científico que tenga un canal de YouTube, que él mismo ejecute los experimentos o tenga permisos para acceder al telescopio Hubble de la NASA y poder él mismo comprobar lo que desde arriba se le está diciendo. Ahí hay creencia también, hay sumisión. Y bueno, a la mayoría de la humanidad pues nos creemos ese cuento, y para eso fue creada la NASA, ese es su objetivo, ¿no? Sí, en la audiencia también estuvieron periodistas. Recuerden que los periodistas, algunos, han recopilado información al respecto por algún tiempo. Este fue Michael Shellenberger. El periodista Michael Shellenberger también testificó diciendo a los representantes ahí en el Congreso de los Estados Unidos que hay un creciente cuerpo de pruebas de que el gobierno no está siendo transparente sobre lo que sabe acerca de los fenómenos anómalos no identificados. Apunten esa cifra, ¿no? Que ya la están poniendo de moda. FANI, fenómenos anómalos no identificados, antes llamados ovnis,
y que elementos dentro del ejército y la comunidad de inteligencia están violando su deber constitucional de no notificar al Congreso sobre sus operaciones. El periodista declaró que existe un programa secreto dentro del gobierno estadounidense conocido como Constelación Inmaculada. Este es un programa secreto, Constelación Inmaculada, cuyo único propósito es recoger informes sobre ovnis y fanis, fenómenos anómalos no identificados, del personal militar y datos de sensores y ponerlos en cuarentena. Una especie de hombres de negro. Ponerlos en cuarentena lejos del resto del gobierno y del ejército, aunque señaló que un portavoz del Pentágono ha afirmado que no existe tal programa. Schellenberger relató ejemplos anteriores en los que el Departamento de Defensa ha negado inicialmente tener conocimiento de información relacionada con los ovnis, pero luego cambia su postura y admite que la información sí existe o la comienza a hacer pública. Entonces, en ese sentido es donde comienzan las dudas. Primero se dice que no y después terminan aceptando de que sí. Entonces, este programa secreto se llama Constelación Inmaculada. Lo denuncia este periodista Michael Schellenberger y dice que el propósito es recoger informes del personal militar y también de datos de sensores. Usted sabe que la tecnología puede hacer esto y ponerlos en cuarentena, o sea, ocultarlos, guardarlos, lejos del resto del gobierno y del ejército. Una especie de hombres de negro, pero dentro del personal militar y del personal del gobierno y del ejército, Salim. Constelación Inmaculada. Constelación Inmaculada. Es raro, ¿no? Un nombre raro, sí. Sí. También recordemos que en estas audiencias se ha hablado de restos biológicos no humanos, sobre todo en la audiencia pasada. ¿Y qué es esto para los testigos? Para concluir la reunión, esta segunda que se hizo, el representante Mays pidió a cada uno de los testigos que definiera qué significan para cada uno de ellos los restos biológicos no humanos o inteligencia no humana. El testigo Gaulet dijo: no creo que sea exagerado cuando se observa la diversidad de la vida en este planeta y el tamaño de este universo. Pensar que habrá inteligencia no humana más diversa y de orden superior en todo el universo, y eso es probablemente lo que nos visita. A mí me llama la atención cuando dicen no humano. Es que vida no humana puede ser un insecto, puede ser un pez. Exacto. Vida no humana, ¿no? Y tienen inteligencia. Entonces, mira que no quieren decir lo que hay que decir. Y ahí con ese juego nos tienen. Elizondo dio su opinión sobre el término. Dice: la definición sería la capacidad de reaccionar a un estímulo de una manera que requiere un proceso de pensamiento intelectual, como lo puede hacer cualquier planta, por ejemplo, puede reaccionar a un estímulo. Eso es vida o inteligencia no humana. Gold, por su parte, cuestionó que la inteligencia no humana implique necesariamente vida, sugiriendo que una inteligencia artificial sofisticada podría ser responsable de algunos encuentros con ovnis. Schellinger se limitó a afirmar que no sabía cuáles podrían ser. En conclusión, esa audiencia, como en otras audiencias sobre ovnis, se habló mucho y se demostró poco. Uno de los principios básicos de estos testimonios de denunciantes es que gran parte de los datos creíbles sobre ovnis están clasificados y no pueden ser revelados al público debido a las capacidades militares que algunos de estos datos podrían revelar. Los denunciantes han atestiguado durante años que debido a que los sensores y satélites avanzados o clasificados a veces capturan imágenes o fotos de fenómenos inexplicables y naves avanzadas, estas fotos o videos son igualmente clasificados por el gobierno de Estados Unidos con el fin de no revelar la vigilancia completa de Estados Unidos o las capacidades de detección. Bueno, en conclusión, como decía la nota, se habló mucho y no se hizo nada. Se demostró poco, lo que hay que decir no se dice, lo que hay que mostrar no se muestra, y cuando hay que afirmar para que haya claridad en esto, por ejemplo, con lo de la vida no humana, pues se dice cualquier cosa. Claro. Entonces, bueno, esto no tiene mucho sentido. Mira, es como cuando, no sé si tú has escuchado, cuando le preguntan a algunos periodistas sobre, por ejemplo, sobre Israel, por qué Israel hace lo que hace.
No sé si a ti te pasa, Neil, que te gustaría estar ahí respondiendo. ¿Por qué no estoy yo ahí para decir lo que hay que decir? Sí, más de una vez. Y bueno, algunos responden porque no saben, obviamente, porque hay muchas personas que no saben el trasfondo de todo esto, y hay otros que saben que si responden lo que hay que decir, pues se meten en problemas. Entonces, sí. Pero bueno, así más o menos pasa esto acá en esta audiencia. Sí, mucho tilín, tilín, como dice el refrán, mucho tilín, tilín y nada de paletas. El otro dato, por ejemplo, de que el Pentágono niega o ha negado históricamente los informes sobre los programas OVNI. Dentro de este ámbito, eso, ¿quién no lo sabe? El Pentágono ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de que exista alguna evidencia que indique que alguna inteligencia no humana, alienígena o extraterrestre haya visitado la Tierra. Imagínense. En un informe de mayo, la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los Dominios, la ARO, por sus siglas en inglés, dijo que los informes de fenómenos aéreos no identificados son el resultado de la identificación errónea, miren lo que dice, son el resultado de la identificación errónea de drones, proyectos de alto secreto y otros objetos aéreos conocidos. Es decir, que lo que hemos visto y hemos confundido con ovnis, dice el Pentágono, realmente es la identificación errónea de algunos drones, de proyectos que ellos mismos desarrollan de alto secreto, pero que son de origen terrestre, de propósito militar. La ARO dijo que las afirmaciones de larga data de que el Pentágono está estudiando un secreto o en secreto los ovnis son el resultado de informes circulares de un grupo de personas que creen que el rumor es cierto a pesar de que hay falta de pruebas. El informe del denunciante cita evidencia incluida las acusaciones sobre avistamientos de ovnis recopilados por el Pentágono e inteligencia que documenta encuentros de primera mano con ovnis que se guardan en una base de datos utilizadas por la comunidad de inteligencia. Los rumores sobre el gobierno y los objetos no identificados existen desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el famoso incidente de Roswell, por allá en 1947. Los creyentes señalaron errores en el informe y pusieron en duda la validez de las afirmaciones. Los escépticos, por otro lado, han dicho que los rumores persistentes sobre los programas OVNI del gobierno son el resultado de la desinformación gubernamental y el contagio social, como el pánico satánico de la década de 1980. O sea, le quitan cualquier validez a lo que ellos llaman rumores, simples rumores, contagio social. De hecho, hace poco salió una encuesta en que cada vez más los seres humanos están creyendo en que, por ejemplo, no estamos solos en el universo. Entonces esto como que es una especie de contagio social, de como un pánico satánico como el de la década de los 80, pero que realmente no corresponde a la realidad porque no hay evidencia real y verdadera. De tal manera que esta última audiencia, si bien se dio un espacio importante, porque recuerden que ya es algo citado por un comité del Congreso norteamericano en el que los comparecientes pues llegan a dar sus testimonios, bueno, sujetos a que pues no pueden echar mentiras, ¿verdad? Entonces eso va creando como un ambiente, si bien esto no lo llega a saber porque no lo registran con claridad varios noticieros o los canales de información para que llegue la información a la gente, sigue quedando como cuento que solamente nos damos cuenta personas como nosotros que estamos pendientes a este tipo de información, Salim. Pero el grueso de la población sigue en la incertidumbre si esto es cierto o no es cierto. Sí, porque estamos muy, muy distraídos, pero también lo hablábamos antes de comenzar. Lo que se puede rescatar de esto, más allá de que, bueno, se esté tratando esto como teatro, de que disidencia controlada, lo bueno es que ya es tema de conversación. Es decir, ya está sobre la mesa, ya se han desclasificado, ya los ovnis no es una teoría de conspiración, estos objetos son reales y es algo que quienes están en el mundo de la búsqueda y de pronto quieran conversar con alguien o cuando alguien a uno le pregunte algo, es decir, ya es un tema de conversación cuando antes pues esto era casi que un tabú, ¿no? Si tú crees en ovnis estás loco, pero ya no, ya tú puedes decir, mira, el Congreso de los Estados Unidos ya llevan 2 audiencias, hay testigos, hay casos, hay videos,
eso es lo positivo, ¿no? De que se abre el tema, pero no se está diciendo con las verdades que se tendría que decir. Sin embargo, como tú lo dices, ¿no? A pesar de que se está revelando hasta cierto punto, ¿no? Una bomba informativa, estamos pendientes de otras cosas. Y yo estoy seguro que ellos lo saben, ellos son astutos y supieron el momento adecuado de la humanidad para lanzar esto. ¿Por qué, por ejemplo, no lo hicieron hace unos 10 años cuando el tema de las redes sociales no era tan fuerte? Cuando el ciudadano común estaba más pendiente a las noticias del mediodía o al periódico, no sé, en otro contexto donde hubiésemos asumido como humanidad la información de otra manera. Ellos lo hacen ahora porque saben que, mira, hace un tiempo esto era un tema de suma importancia. Tú le preguntabas a cualquier persona, oye, la vida extraterrestre, y sí, a cualquiera hoy en día le puede interesar, pero hoy en día nos interesan más otras cosas. Qué sé yo, el fútbol, nos interesa más el nuevo cantante, nos interesa el nuevo presidente que llegó, la locura con Donald Trump. No sé, hay tantas cosas que el tema de la vida extraterrestre ha quedado, pienso yo, en un segundo plano para mucha gente. Sí. Para otros seguirá siendo importante. Tema desgastado, digámoslo así. Un tema desgastado, sí, así es. Tema desgastado. Pero, Salim, tocando este tema y llevándolo a lo profético, a lo que se anuncia que debe pasar, es importante esta pieza, esta reunión, en cuanto que los extraterrestres tarde o temprano estarán frente a frente a nosotros, ¿verdad? Eso sí, sí. Entonces, por ahí hay una profecía que habla de que los ángeles de arriba se unen con los de abajo, algo así. Parravicini, ¿no? Creo, Parravicini. ¿No? Parravicini es el que habla del contacto, ¿no? De Exacto. Que habrá los hombres de las estrellas bajarán a la Tierra y contactarán los astronaveos azules. Eso. Parravicini tiene varias de esas anunciando que en un tiempo esto pues ya será una realidad. Ya será una y esto realidad. prepara el terreno, ¿no? Porque también el sistema sabe que esto va a pasar. Sí, esa era la pregunta que me hacía, ¿no? Sí. ¿Esto qué tiene que ver con eso que fue anunciado? Evidentemente no puede presentarse esto de los anuncios tomando a los seres humanos sin respuesta, porque quedarían en ridículo todos estos organismos. Claro. Todos, porque se han pasado toda la vida diciendo que no. Entonces quedarían con un descrédito total. Puede ser, que es lo que estamos interpretando ahora, que esto sea, digamos, como el movimiento previo para ir abriendo desde su control, por supuesto, porque no pueden dejar el control, desde su control, un conocimiento que vaya abriendo las puertas de eso que evidentemente se ha anunciado que puede o va a ocurrir. Entonces ahí creo que este sería como el mensaje interesante en todo esto, ¿no? Porque como decía Salim, Parravicini y hay otras más que anuncian de que será evidente en un momento de nuestra historia el contacto de nosotros con lo que hemos llamado ángeles, extraterrestres, Elohim, por cuestiones de que estamos viviendo un tiempo de cambio y de justicia. Porque recuerden ustedes que esa presencia alienígena ha generado mucho daño en el planeta Tierra y que exponer todo esto hace parte de la propia justicia para que vaya quedando depurado nuestro planeta de la injerencia de tal y maliciosa invasión. Entonces creo que lo van a ocultar hasta el tiempo que ellos crean necesario para luego decirnos, no, también son nuestros hermanos, los negativos. Vienen a ayudarnos. En eso consiste lo que hablábamos ahorita de la disidencia controlada, es precisamente controlar un despertar, un proceso de verdad que va surgiendo, y luego ellos controlar eso y mostrarlo de la forma en que ellos más les convenga, porque saben que no pueden evitarlo. Entonces el descubrimiento, el contacto con la vida extraterrestre es inevitable. Es inevitable porque primero ya ha sucedido durante todos los tiempos de la humanidad y volverá a suceder, que son las profecías que tú mencionabas, y ellos se están preparando, saben que eso va a ocurrir. Es que los que tienen contacto con las élites son de razas de procedencia extraterrestre, pero de carácter negativo. Y estas razas que tienen relación con ellos, que les proveen tecnología y muchas otras cosas, saben que fueron perseguidas y siguen siendo perseguidas por otras razas
de connotación positivas que pretenden precisamente la aniquilación de esa rebelión. Entonces ellos saben que esas razas positivas se están acercando, ellos saben que esas razas positivas están ahí cerca de la humanidad para intervenir en un momento o mostrarse en un momento determinado. Y ellos dicen, mira, esto va a ocurrir, así que si esto va a ocurrir es mejor que nosotros les digamos y que nosotros les soltemos la información para que cuando pase ellos digan, ah, bueno, pero es que el gobierno de Estados Unidos ya nos había dicho. Entonces ellos están con nosotros. Ah, no, es que Donald Trump ya nos había dicho, mira que él nos dijo la verdad y mira qué está pasando. Y de esa forma pues mantienen y prolongan pues el control sobre las mentes. Sí, es un tema de control sin duda alguna. Y esto puede ser el preámbulo de aquellas situaciones que puedan colocarlos a ellos como, bueno, aquí les dimos la respuesta, no vayan a decir que no. Pero a nuestra manera, a nuestra forma, porque de no ser así, pues nosotros podríamos comprender cómo en todo el tiempo nos engañaron, no solamente ocultando la existencia de estos seres, sino ocultando las agendas negativas que han tenido. Recuerden ustedes que los grises, los draconianos y todos estos personajes han intercambiado, y esto es serio, han intercambiado tecnología alienígena con estas potencias a cambio de dejarlos sanos, como decimos acá, dejarlos quietos. Y con la ambición de poder, la una sobre la otra, han aceptado dichos términos. Entonces, si nosotros comenzamos a buscar respuestas a estos asuntos y las encontramos como la estoy planteando, pues ¿cómo quedan los gobiernos? Entonces creo que para controlar la respuesta nuestra ante el fenómeno, mejor te lo decimos de a poco nosotros, dirán ellos. Vamos a saludar a varios de nuestros oyentes, como a Edmundo Pazmiño. Dice, los científicos sacan lo que les conviene. Sí, los organismos gubernamentales sobre todo, que son los que ejercen control sobre la información, y lo que algunos científicos, que son los que más están cerca a los ámbitos de poder, hacen esto. Y otros científicos tienen un acceso limitado a la información. Es decir, porque científicos hay muchos en el planeta Tierra y varios de ellos están cercanos al poder, que hacen lo que Edmundo dice, sacan lo que les conviene. Y hay otro conjunto, que son los investigadores, que son los científicos pues normales, pues que no tienen o no tendrían acceso justamente a los misterios más pesados en todo esto. Entonces ellos hacen sus análisis creyendo de que no hay datos. Además, porque ellos les enseñaron que nada se puede asegurar si no hay pruebas. Entonces te las escondo y tú como científico, ¿qué haces si no hay? ¿Verdad? A pesar de que han habido unos que se han arriesgado a dar respuesta. También nos dice DJ Crush, el Barbas, ojo con esos supuestos maestros estelares. Dice que el comandante Astar, Alaniso, Aliestro, Metatron, Ami, el niño de las estrellas, el tal mago Merlín y la Maitreya. Eso es puro gato por liebre. Tú decías, Salim, y DJ Supercross lo reafirma, es disidencia controlada. Esto de la disidencia controlada está teniendo, amigo, descubriendo mucha importancia. Nosotros en la búsqueda debemos tener en cuenta que hay una fuerza que es promovida por la élite que busca controlar ese despertar humano. ¿Tienes por allá otro mensaje? Sí, por acá nuestra amiga Lili nos pone las psicografías de Parravicini. En una dice, aparecerán volando en las alturas círculos de luces, trayendo seres extraños de otros planetas. Sí serán los que vinieron a poblar. Y en otra también nos coloca por acá, la tierra se dirá y se dirá bien. Sí, los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento, o la voz de Jehová, serán y de nuevo se les verá y se les verá y se les escuchará. Aquí está hablando Parravicini del contacto. Gloria Alicia nos dice, buenas noches, Neil y Salim, yo soy de las personas que creía que solo era cuento de televisión la existencia de la vida extraterrestre, pero gracias a ustedes y el libro de Enrique Castillo, bueno, ahí se corta el mensaje. Enrique Castillo Rincón pues le ayudó. Y fíjate que esto es valioso. Ahorita tú estabas mencionando de la importancia pues que nosotros le hemos dado a este contacto.
y Gloria lo ratifica, ¿no? Si un documento llega a dar respuestas que ayudan a abrir la comprensión, vaya, esto debe ser algo valioso. Pero hay contactos que realmente lo que llenan es más de será, o sea, no llenan, para ser más sencillo, no llenan. Y lo que muestran no conjuga, no concuerda, no converge. Tú decías un término la semana pasada. No llegan al mismo punto para entender que hacen parte de un mismo plan, de un mismo programa. Y esto refiriéndonos a los positivos. Porque si hablamos de los negativos, pues ya estamos hablando de una agenda de control que viene del tiempo del Génesis y toda esta cosa, que la ciencia siempre ha dicho que estos son mitos, que son leyendas, que son narraciones que incluso no hay que tener en cuenta. O sea, eso no es ciencia, eso no es un argumento para hacer una conclusión tan importante como la que no estamos solos, y además que han habido unas acciones que vienen o que se han dado en contra de nuestra propia integridad humana aquí en el planeta Tierra. Nada más recordar, la semana pasada hablamos de Senyasa y sus grioris que vinieron a comerse a las mujeres de acá, hablaron en términos más callejeros, y con la violación que eso representó. Esto es una vaina seria que lastimosamente ha quedado solamente para ambientes como el nuestro. Pero bueno, poco a poco esto se tendrá que ir descubriendo por el mismo proceso de justicia que los va a alborotar, ¿no? Eso sí es verdad. Tenemos a Silvana Broli, que nos escucha desde Brescia, en Italia. Un saludo para todos. A Rosiris Martínez, buenas noches, familia Descubriendo. También tenemos a Jackie, dice Jackie o Jackie, que salga todo a la luz. Eso es lo importante, eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. Jerry Alfonso, bueno, a mí me interesa la vida extraterrestre. ¿Qué crees tú, Salim? ¿Alcanzaremos nosotros a ver la salida oficial, ya no por un órgano oficial, sino por el fenómeno oficial estelar de justicia? O sea, que se muestren. Sí, el oficial, pero de justicia galáctica. De la luz. Exacto. Bueno, pues estamos jóvenes todavía, pero esto de las fechas, de uno tratar de adivinar el tiempo, vemos que estamos, eso sí, en tiempos donde ya es necesaria la manifestación de la justicia, donde vemos un mundo que va oscureciendo cada vez más, y eso nos advierte la llegada precisamente del amanecer. Entonces, yo diría que sí, yo soy optimista. Claro. Ojalá sí, podamos ver ese momento en que la humanidad ya deje de dudar de algo tan evidente, que hay tantos rastros históricos sobre todo, ¿no? Porque yo creo que nosotros acá en el programa porque pues hay gente que ha tenido el contacto directo. Nosotros, yo no he visto nada nunca, no me ha pasado nada extraño. Hay gente que sí, esa gente puede hablar de manera directa, pero a nosotros que no hemos visto, pues la convicción que tenemos de esto parte del estudio de testimonios, de libros, de narraciones de culturas muy antiguas. Es allí donde nosotros hemos soportado nuestro relato, ¿no? Nuestro discurso en torno a esto. Y también de una convicción interna, porque claro. Hay personas que desde pueden haber tenido, claro, desde siempre. Exacto. Hay una memoria interior espiritual que no necesita pruebas. Eso es cierto. Y que el estudio pues lo que hace es solidificarte eso. O sea, uno como que viene con eso, como que entiende que es así. Claro, ya vienes con eso. Nadie te lo enseñó, pero lo corroboraste o lo reforzaste con el estudio y la investigación. Claro, ya que lo veamos, pues ya, imagínate. No, imagínate, eso sería una dicha para nosotros que lo sentimos de niños, de pequeños, y en el proceso de investigación, pues entramos a este proceso de búsqueda precisamente por ese sentir. Y creo que ahí es donde viene el tema de las memorias espirituales que traemos de encarnaciones en las que hemos tenido de pronto alguna experiencia cercana, no como ahora que no hemos tenido ninguna, pero probablemente en esas encarnaciones anteriores las pudimos tener naciendo con esa convicción. Pero bueno, esperando que los científicos digan sí existen, muchos esperando respuesta. Nosotros no hemos esperado eso y hemos seguido adelantando nuestras investigaciones y comprendiendo el universo, comprendiendo el universo con los contactos y todo esto que ha llegado al planeta Tierra. Bueno, Salim, hemos llegado al final. Estuvo bueno el programa, aprendimos, sacamos conclusiones interesantes. Y bueno, y esto lo que yo siento es que nos da más
ganas, nos llena de ímpetu para seguir siendo una alternativa de información, porque las oficiales es tilín, tilín y nada de paletas. Así es, ahí se generan dudas que no se resuelven y lo que nosotros podemos hacer es aprovechar estas noticias para seguir difundiendo la certeza de que aunque ellos no lo digan, usted debe tener primero pues la disposición de investigar para que pueda llegar a sus propias certezas, pero nosotros le invitamos desde la certeza que nosotros tenemos de que esto es real, de que la vida en el universo existe, y desde esa convicción le invitamos a que usted investigue y pueda llegar también a sus propias conclusiones. No nos quedemos esperando de que solamente lo diga ya el Pentágono. Nosotros también podemos emprender un camino y bueno, en el momento que ellos lo confirmen, pues uno simplemente va a decir, bueno, pues ya desde el punto de vista oficial ya se confirmó lo que hace tiempo yo sabía. Y eso le va a motivar a seguir difundiendo la información porque ya tendrá más argumentos. Así que esa es la invitación. Bueno, Salim, un abrazo. Nos conectamos el próximo viernes. Así es, nos conectamos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos, amigos. Qué bueno que hayan compartido con nosotros en este programa en Descubriendo. Recuerden, regresamos ya con nuestros contenidos habituales la próxima semana en todo este tema de búsqueda, de interpretación, de aplicación. Y espero que estén allí con nosotros. Recuerden darle un me gusta, nuestro canal, el canal de Salim, Flecha Antigua, y también el canal de Descubriendo. Recuerden eso que siempre decimos cuando empezamos y finalizamos nuestro programa, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.